Bueno, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar entonces con la tutoría del primer encuentro que vamos a tener con respecto a la materia de ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a ir adelantando el tema correspondiente pues, a los fundamentos de ecuaciones diferenciales. Y si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, con todo gusto, pues me pueden hablar si están conectados o pueden escribirme al correo eh, para que pueda colaborarles o en el aula. Bien, inicialmente entonces vamos a mirar un poco qué sucede con las ecuaciones diferenciales. Entonces, primero que todo, vamos a tener que las ecuaciones diferenciales en realidad son modelos matemáticos que se van a desarrollar o que podemos desarrollar en diferentes aspectos con respecto a modelos físicos y matemáticos que vamos a ir manejando. Entonces, inicialmente hay que tener en cuenta que pues lo que buscamos nosotros en sí es revisar estos modelos matemáticos, tener muy claro cómo se manejan y en realidad hay que ir mirando pues varias cosas con respecto a ello. Entonces vamos a tener en cuenta que esos modelos nos van a producir ecuaciones. Al producirnos ecuaciones, obviamente, ellas tienen incógnitas en nuestro caso, esto es con lo que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es una ecuación eh, diferencial en sí? Una ecuación diferencial es una función que relaciona, en nuestro caso, eh, una o más variables con sus correspondientes derivadas. Entonces hay que tener en cuenta que vamos a tener una función, en nuestro caso vamos a tener una función que es desconocida y vamos a tener sus correspondientes derivadas. A esto, entonces, es lo que nosotros le vamos a llamar ecuación diferencial. Bien, por ejemplo, si nosotros hablamos de algunos modelos como los de caída libre o decaimiento de sustancias radioactivas, que vamos a ver un poco más adelante, vamos a darnos cuenta que son de este tipo de ecuaciones. Bien, listo. Bien. Además, obviamente, vamos a mirar entonces dentro de esas características. Aquí tenemos una primera ecuación diferencial. Para nuestro caso, esta ecuación que está aquí es una ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos una función desconocida. En nuestro caso, estamos hablando de una función que se llama dx de t. O sea que x depende de t. ¿Por qué en este caso? Porque nuestra variable dependiente es la función que tenemos afuera, o sea la x, y la t sería la variable independiente. Entonces, nuestra función desconocida. Obviamente, vamos a tener también la primera derivada. Si nos damos cuenta, esta función que tenemos aquí es lo que nosotros llamamos la primera derivada, o lo mismo que sería x'. Entonces, esto quiere decir exactamente lo mismo. Con respecto a qué función se está derivando con respecto a t. Ahora, podemos tener también ecuaciones diferenciales como esta que encontramos aquí, donde ya no tenemos la primera derivada, sino la segunda derivada. Esto sería entonces para tener en cuenta la función desconocida. Entonces, para nosotros sería y de x. Entonces, la función que está arriba es la que va a ser la desconocida. Y entonces ella va a depender, o sea, y va a depender siempre de x. Para nosotros esta sería la función. Y además, aquí tenemos las derivadas. Si se dan cuenta, aquí tenemos tanto la derivada eh, de cuadrado y sobre x cuadrado, que corresponde a lo mismo que y doble prima, y tenemos la derivada de y de x, que corresponde
a y'. O sea que en esta segunda ecuación no solo tenemos la primera derivada, sino tenemos la segunda derivada. Además, pues de nuestra función independiente desconocida, que sería la función y, sin importar la forma como tal que tenemos aquí. Entonces, vamos a encontrar nosotros que estas ecuaciones diferenciales se deben tener en cuenta las siguientes cosas. ¿Y qué es lo que se busca? Primero, describir la ecuación diferencial que describe una determinada situación física específica. Entonces, como les dije, por ejemplo, la caída de un cuerpo desde una cierta altura, lo que va a hacer es que dependa de una función de tiempo con respecto a una función de altura, y podemos además, como segundo, encontrar una solución exacta o aproximada a la solución apropiada. ¿Por qué no necesariamente es exacta? Porque los sistemas físicos no dependen de una única variable, sino que dependen, por ejemplo, de varias variables. Si yo miro la caída de un cuerpo sin rozamiento, solo dependería de la altura y el tiempo. Pero si yo hablo, por ejemplo, de tener el rozamiento del aire, o si dejara, por ejemplo, caer un cuerpo en un líquido, el rozamiento de ese líquido nos va a generar una función aproximada, porque van a haber otros elementos de los que dependa como tal, y obviamente no va a ser como tal exacta. Y lo tercero eh, que vamos a tener en cuenta corresponde a la interpretación de la solución encontrada. Entonces hay que tener muy en cuenta descubrir la ecuación diferencial, encontrar si es una solución exacta o aproximada, e interpretar esa solución dentro de nuestra ecuación. Entonces, vamos a tener, además de todo, que las ecuaciones diferenciales pueden tener varios órdenes. Así como, por ejemplo, en álgebra se tienen diferentes tipos de ecuaciones algebraicas dependiendo de sus características. Aquí también vamos a tener diferentes características de las ecuaciones diferenciales que nos van a hacer a nosotros diferenciarlas unas de otras. Entonces, vamos a tener para nuestro caso que la primera característica que vamos a tener en cuenta corresponde a el orden de la ecuación diferencial. ¿El orden quién me lo da? El orden me lo da la derivada. Entonces hay que tener en cuenta que el mayor orden será el orden que me dé la derivada. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es una ecuación diferencial de primer orden, porque tiene solo la primera derivada. Para este caso, es una ecuación diferencial de segundo orden, porque a pesar de tener pues la función, tiene una segunda derivada. Entonces, para nuestro caso, eso es lo que nos da a nosotros el orden de la ecuación diferencial. Para este caso, tenemos nosotros que esta es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Básicamente porque tenemos nosotros que encontramos la primera derivada en nuestro caso. También, pues, por ejemplo, si yo tengo, como teníamos ahorita, d cuadrado de y de x cuadrado más 3 de y de x igual, por ejemplo, a 5 y, vamos a tener nosotros que esta es una ecuación de segundo orden, porque el exponente con el que va la máxima derivada es 2. Entonces esto es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Ok? Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, vamos a ir mirando algunas características adicionales. Bien, otra, otra característica que podemos tener nosotros en cuenta corresponde al tipo de ecuación diferencial que estamos hablando. Si es una ecuación diferencial total o es una ecuación diferencial parcial.
¿Cómo diferenciamos nosotros? Las anteriores que vimos son ecuaciones diferenciales totales porque las derivadas son totales, derivada de y con respecto a x. Mientras que, por ejemplo, cuando tenemos derivadas de tipo parcial, derivadas parciales, vamos a tener nosotros que vamos a tener más de una variable inmersa dentro de la ecuación. Entonces, como tal, lo que vamos a tener nosotros corresponde entonces a una ecuación diferencial parcial. Entonces, a las anteriores, a estas anteriores, que tienen como tal la derivada de esta forma, como estas que tenemos aquí, y esta de acá, se le llama ecuaciones diferenciales ordinarias. Mientras que estas que tenemos nosotros enseguida corresponden a ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, fíjense aquí que me dice la ecuación diferencial parcial, que esta es una derivada parcial con respecto a t, es igual a la derivada con respecto a x, derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. De tal forma que entonces allí nos da a nosotros la solución. Pero también hay que tener, por ejemplo, que en cuenta que ellas son, eh, digamos así, o tienen una característica de orden. Por ejemplo, esta es de primer orden. ¿Por qué es de primer orden? Porque tenemos que cada una de sus derivadas parciales es la primera derivada de la función. Mientras que en este caso es una ecuación diferencial de segundo orden porque manejamos las derivadas de segundo orden de la función. Si por ejemplo tuviéramos una función como una derivada parcial con respecto a t de igual a k de cuadrado u sobre más d de u cuadrado sobre dy cuadrado. Aquí, pues, aunque tenemos una ecuación diferencial para primer orden, tenemos también ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, para nuestro caso, esta será una ecuación diferencial de segundo orden. Bien. Además, pues vamos a mirar un poco con respecto a los conceptos o teniendo en cuenta esos conceptos básicos, qué sucede en el caso de una solución de una ecuación diferencial. Entonces, primero que todo, como tal, lo que buscamos nosotros es determinar de una ecuación, o sea, recordemos varias cosas que se tienen en cuenta. Lo primero es que, como ya habíamos dicho, se relaciona a una variable independiente, se relaciona a una variable dependiente y al menos una de sus derivadas. Entonces aquí estamos hablando de la variable independiente, la variable dependiente, recuerden que esto sería y' de x, ¿listo? O sea que depende de x, y el y de n, pues nos da hasta la derivada mayor que haya, entonces para nuestro caso. De esta forma, lo que tenemos nosotros, o lo que nos buscamos nosotros, es, primero que todo en este curso, vamos a trabajar solo ecuaciones diferenciales ordinarias, y además, lo que buscamos es la solución de la ecuación diferencial. O sea, fíjense que aquí tenemos y', yn'. Entonces, lo que vamos a tratar de buscar en realidad es una función y de x que satisfaga como tal la función. Entonces, lo que buscamos nosotros es encontrar la ecuación diferencial o perdón, la solución de cada una de estas ecuaciones diferenciales teniendo en cuenta pues la solución que nos pueda dar. Bien, listo. Entonces, miremos, como ya dijimos nosotros, tenemos como tal varias consideraciones. Entonces tenemos que la solución de una ecuación diferencial en caso de existir no necesariamente son únicas. ¿Por qué no son únicas?
porque podemos tener como tal, puede existir una familia de soluciones que satisfagan como tal la ecuación diferencial. ¿Qué debemos tener aquí en cuenta? Esto se va a relacionar mucho con, recuerden, las derivadas y las integrales. Y recordemos que en las integrales teníamos familias de soluciones. Al tener familias de soluciones, pues tenemos nosotros lo siguiente. Si tenemos una ecuación f de esta forma, ¿listo? La solución estará dada entonces como una familia que puede estar dada de esta forma. ¿Listo? La solución es donde tenemos nosotros tanto la función como las constantes de las cuales depende. Bien. Para poder encontrar como tal la solución de una ecuación diferencial, vamos a ir mirando varias formas de solucionar. Como les decía en el encuentro anterior, no necesariamente todas las ecuaciones diferenciales se resuelven por el mismo método. Pueden existir diferentes métodos con los cuales se puedan, como tal, solucionar ecuaciones diferenciales. Pero también no todas se pueden por todos los métodos, entonces hay que tener claro eso. Eh, para nuestro caso, pues lo que estamos buscando en realidad es buscar esta familia, esta familia que tenemos aquí. O sea, recordemos que la derivada n de y debe ser igual a la función derivada tantas veces necesitemos. Entonces, lo que buscamos nosotros es una función que al sustituirla en la ecuación, pues nos genere como tal una solución que pueda ser verídica para nuestro caso. Bien, si eso es así, encontramos una solución, esa es una solución de tipo explícita. Entonces, miremos qué sucede para nuestro caso. Entonces, por ejemplo, tenemos la función y' menos y tangente de x igual a 0. Y vamos a mirar si esta como tal es una solución. Entonces, miremos qué sucede para nuestro caso. ¿Qué es lo que debemos determinar si es o no es solución dentro de esa ecuación? Entonces, por el momento vamos a aprender un poco de cómo se resuelven o cómo se sabe si es solución o no, pero pues en el resto vamos a tener claro cómo se maneja. Bien, en nuestro caso, pues, ¿qué tenemos en cuenta? Básicamente tenemos nosotros en cuenta que necesitamos tener claro quién es la derivada o quién es la función y quién es su derivada. Para con eso tener claro el desarrollo de nuestra ecuación diferencial. Entonces voy a pasar aquí un poquito. Y' menos y tangente de x igual a 0. Y tenemos que nos dicen que y de x igual a c sobre coseno de x. ¿Qué deberíamos entonces hacer para nuestro caso? Entonces a nuestra función lo que deberíamos hacer es hallarle como tal la derivada. Para eso pues ustedes usan la forma pues que más quieran trabajar o con la que puedan trabajar de tal forma que pues lo puedan desarrollar. Pero pues miremos qué sucede para nuestro caso. Entonces, si miramos nosotros, lo que deberíamos hallar es la primera derivada. Y con eso revisamos nosotros qué sucede. Nuestra primera derivada, entonces, c es una constante, ¿cierto? Entonces, la derivada del de arriba, que es 0, por el de abajo sin derivar, coseno de x, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, seno de x, sobre
la función al cuadrado, la función de abajo al cuadrado. Aquí es positivo porque la derivada es cero. Entonces, para nuestro caso, esto nos daría 0 para aquí y esto nos quedaría c seno de x sobre, y voy a colocar coseno de x por coseno de x, que es lo mismo. Es decir, que para nuestro caso yo puedo hacer esto tangente y dejar esto 1 sobre coseno, que es secante. Entonces tenemos tangente de x por secante de x. Y esa sería como tal la derivada. ¿Cómo sabemos si es solución? Básicamente, lo que haríamos nosotros es reemplazar la función en esta ecuación. Es decir, y', que es c tangente de x secante de x, menos y, pero y ya sabemos que es c sobre el coseno de x, por, pues nosotros, para tener en cuenta esto sería tangente de x. Si yo me voy a reorganizar esta ecuación, voy a sacar la c, la tangente, y esta parte me quedaría como 1 sobre coseno. Y 1 sobre coseno de x es lo mismo que secante de x. Y pues si vemos, esta función con esta función se cancelan y por eso nos da 0. Entonces así podemos determinar nosotros si una función que ya nos dan dentro de nuestra ecuación es o no solución. Es decir, ¿qué debemos hacer? Sacar las correspondientes derivadas y reemplazar sobre la ecuación diferencial para mirar si nos da la igualdad. Si no nos da la igualdad, quiere decir que no es una ecuación diferencial. Entonces, esto es lo mismo que acabamos de hacer. Bueno, entonces miremos. Nos dicen que mostrar que la función phi de x igual a x al cuadrado menos x a la menos 1 es una solución explícita de la ecuación diferencial. Entonces, explícita porque pues ya nos están dando como tal la función. ¿Qué deberíamos hacer en nuestro caso? Entonces, vamos a bajar aquí un poquito y vamos a solucionarlo aquí para que lo entendamos mejor. Tenemos nosotros phi de x igual a x cuadrado menos x a la menos 1 y la función es b cuadrado de x cuadrado menos 2 sobre x y igual a 0. Entonces, como es una diferencial al cuadrado, lo que yo necesitaría es sacar la primera y segunda derivada. Es decir, la primera derivada es 2x y aquí me quedaría más, recuerden que aquí se baja el menos, pasaría a multiplicar, y entonces esto nos quedaría x a la menos 2. Y nuestra segunda derivada sería igual a 2 menos 2x a la menos 3. Bien, miremos entonces qué sucede para nuestro caso dentro de la función. Entonces, si yo reemplazo esta función, esto es lo mismo que 2 menos 2x menos 3 menos 2 sobre x multiplicado por x cuadrado menos x a la menos 1. Bien, entonces, listo, ¿sí? Entonces, al ser la segunda derivada, al haber sido la segunda derivada acá, entonces miremos qué sucede. 2 menos 2x a la menos 3 menos 2, aquí yo puedo ir haciendo la función, esto me quedaría 2x y aquí me quedaría 2x, miremos aquí qué sucede, esto nos quedaría más 2 sobre x a la 2. Recordemos que ese x a la menos 1, o sea, esto de acá, x al cuadrado sobre 1 sobre x. Eso es lo mismo.
Entonces miremos si hay posibilidad de eliminar para que esto nos dé cero. Entonces si miramos, esta ecuación no se puede reducir a partir de lo que tenemos allí. Entonces tenemos 2 menos 2x menos 3 menos 2x más 2 sobre x cuadrado, pero esto no puede ser cero. Por lo tanto podemos decir que esta función que tenemos aquí, no es solución, o sea, no es solución de la ecuación diferencial. Entonces, como conclusión, sacaríamos eso. Por lo tanto, no necesariamente que cuando nos den una función, nos va a dar como tal una determinada solución. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, con eso revisamos. Todo bien, tranquilo. Bueno, ok. Bien, ahora miremos, por ejemplo, en nuestro caso, esta otra función. Tenemos que mostrar que cualquier elección de las constantes C1 o C2 de la función phi de x de C1 a la menos x más C2 a la 2x es solución explícita de la ecuación diferencial lineal. Bueno, entonces vamos para lo mismo. Vamos a buscar o vamos a mirar si como tal esta es una solución o no de la ecuación diferencial. Entonces tenemos la función phi px igual a C1 a la menos x más C2 a la 2x. Y me dicen que existe una ecuación diferencial que es y segunda menos y prima menos 2y igual a 0. Bien, entonces podemos tomar cualquier par de C1, o sea, lo que me dicen aquí es que sin importar la elección de C1 y C2, nos debe dar como tal la solución. Entonces, por ejemplo, hablemos nosotros de una primera ecuación diferencial donde C1 vale, por ejemplo, 2. O sea, estos los tomo yo, digamos así que sin ningún valor. Y digamos que C2 vale menos 3 a la 2x. Entonces comprobemos. Si saco la primera derivada de la función, esto nos daría eh, menos 2. Nos quedaría la derivada de a la x, que es la misma. El menos es de la derivada interna. A la menos x. Menos, aquí la derivada sería 6 a la 2x. ¿Listo? Y la segunda derivada nos daría, otra vez derivando esto, bajaría el menos. Menos, entonces aquí nos daría 6 por 2, 12 a la 2x. Y comprobemos entonces en nuestro caso si reemplazamos esos valores que nos acabaron de dar en esta función. Entonces, y segunda sería 2 a la menos x menos 12 a la 2x. ¿Listo? Menos la primera derivada que nos dio menos 2 a la menos x menos 6 a la 2x. Y menos 2 veces, que es esta última parte, la función inicial, es decir, 2 a la menos 2, perdón, a la x menos 3 a la 2x. Entonces miremos qué pasa. Si yo saco esto del paréntesis me queda 12 a la menos x menos 12 a la 2x más, menos por menos da más, entonces nos daría 2 a la menos x menos, y aquí tendríamos más 6 a la 2x. Aquí nos quedaría menos 4 a la menos x y 2 por 3, 6.
menos, no, perdón, más 6e a la 2x. ¿Qué sucede aquí? Si yo tomo los valores que tienen 2e, e a la menos 2x, perdón, e a la menos x, tendríamos 2e a la menos x menos 4e a la menos x. Ahí tomé los tres factores que tienen e a la menos x. Y voy a tomar los otros factores. 2e a la 2x más 6e a la 2x más 6e a la 2x. Entonces resulta que esto me da 2 más 2, 4, ¿cierto? Menos 4 nos daría 0. Y aquí me da 6 más 6, 12, menos 12, o sea, esto me da 12, menos 12 me daría 0. Con lo cual, pues todo esto nos daría igual y es cierto para este caso. Si yo cambio el valor 2 o menos 3 por cualquier otro valor dentro de la ecuación, lo que va a suceder es exactamente lo mismo. Por lo cual, entonces, esto es cierto, que esa ecuación sí es solución, o sea, esta ecuación diferencial, perdón, esta solución que tenemos aquí es solución de esta ecuación diferencial, porque nos está dando, en este caso, la igualdad en la ecuación. Bien. Bueno. Cuando nosotros hablamos que hay una relación g de x, y igual a 0, es una solución implícita de esa primera ecuación que vimos anteriormente si existe una o más soluciones en ese intervalo. Entonces, por ejemplo, nos están diciendo aquí que mostrar que x más y más e a la xy es igual a 0 es solución implícita de la ecuación diferencial no lineal. Esta característica de no lineal, después vamos a verla por qué es. Por el momento, pues vamos a mirar únicamente que sí es una solución de la ecuación diferencial. Entonces, tenemos nosotros la ecuación x más y más e a la xy igual a 0. Y tenemos la función 1 más x e a la xy de y de x más 1 más y e a la xy. ¿Listo? Entonces tenemos nosotros esta ecuación y nos están diciendo que mirar si es solución de esta ecuación diferencial. ¿Por qué es una ecuación diferencial esta? Por la derivada que aparece aquí. Esta no es ecuación diferencial, sino es la solución. Entonces, miremos cómo podríamos resolver en este caso esta ecuación. Básicamente lo que tenemos nosotros es que debemos derivar con respecto a x. Si yo me fijo, al derivar esta función con respecto a x, ¿qué vamos a tener nosotros? Tenemos la derivada de x, que es 1, la derivada de y, que es de y de x, ojo, pues por definición, y la derivada de e a la xy. La derivada de e a la xy, entonces, para nuestro caso sería la derivada con respecto a x y luego la derivada con respecto a y. ¿Por qué? Por el producto que tenemos arriba. Entonces, miremos qué sucede. Para nuestro caso, entonces tenemos que la derivada es con respecto a y, entonces nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar e a la xy, que es la derivada de una exponencial, por la derivada interna. Pero la derivada interna, teniendo en cuenta que x es una constante y y es la variable, entonces nos va a quedar la x. Por ahora la derivada interna de y, que sería de y de x. ¿Por qué? Porque se derivó con respecto a x. ¿Listo? Ahora nos quedaría la derivada con respecto a x. Si yo derivo con respecto a x, perdón, con respecto a x, perdón, con respecto a y, nos quedaría lo siguiente.
nos quedaría entonces la función y, que sería la derivada de lo de arriba, y abajo nos quedaría esta parte. Y esto igualado a 0. Si nos fijamos, esta ecuación es muy parecida a la que tenemos abajo. Entonces, lo que hicimos fue llegar de nuestra ecuación diferencial a la, perdón, de nuestra ecuación o nuestra solución a la ecuación diferencial. ¿Qué podemos hacer aquí? Como estos dos tienen de y de x, podemos factorizarlo. Entonces voy a factorizar de y de x, ¿factor de quién? Aquí habría un 1 para tenerlo en cuenta, más x a la yx. Y este 1 no tendría nada más, y este sería. Entonces, de tal forma que llegamos nosotros a la misma solución, solo pues manejando algebraicamente la ecuación diferencial. Bueno, hasta aquí, David, ¿alguna pregunta? No, profe, todo está bien. Listo, ok. Bueno, bien, de aquí pues vamos a mirar entonces, por ejemplo, algunas aplicaciones que se tienen o algunas ecuaciones diferenciales que se tienen en cuenta, que pues modelan en nuestro caso cualquier tipo de función. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros dejamos caer un cuerpo cualquiera, según la segunda ley de Newton, tenemos nosotros que esto es igual a masa por aceleración. Pero ¿de qué va a depender la aceleración? La aceleración va a depender de la altura y del tiempo de caída. Entonces, esto como tal, debido a la segunda derivada, que nos da la aceleración. Entonces, recordemos varias cosas. Entonces, si tengo una función h, ¿listo? Que depende de t, la primera derivada, perdón, eh, d de h de t nos da la velocidad. Y la segunda derivada, perdón, de nos va a dar la aceleración, que va a depender del tiempo. Por eso, en este caso, se reemplaza esto que está aquí por la aceleración que tenemos aquí. ¿De qué va a depender? Entonces, para nuestro caso, va a estar igualado a la masa por la gravedad, teniendo en cuenta nosotros que la gravedad es una constante. Entonces, como les decía, ¿cómo podemos llegar entonces nosotros a esa solución? Básicamente tenemos nosotros que sabemos que la ecuación era esta, la ecuación original con la que empezamos, igual a menos mg. Entonces, esta con esta se cancelan, lo que nos da esta ecuación. ¿Qué debemos hacer nosotros para hallar entonces en este caso esta solución? Lo primero que hacemos es hallar la primera integral. Es decir, que vamos a integrar la función menos g con respecto a t. ¿Por qué? Pues básicamente para poder encontrar, recordemos entonces nosotros, que si yo integro esto, me da menos g de t con respecto a t, ¿cierto? Más una constante según. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? Ahora, si yo integro la función, ahora la derivada me da la función. O sea que si yo integro esta nueva solución, o sea, si yo integro dh de t, me da lo mismo con respecto a t, me da igual a la integral de menos g de t más c1. Entonces, la integral de menos g de t, teniendo en cuenta que esto depende de t, vamos a tener nosotros que sería t cuadrado sobre 2, que es lo que nos aparece aquí,
menos la derivada de una constante, perdón, la integral de una constante, que da c por la constante, más una segunda constante que nos aparece ahí. Estas dos constantes son diferenciadoras. ¿Por qué? Porque una viene de la primera derivada y otra, pues, perdón, de la primera integral, la otra de la segunda integral. Esta corresponde para nosotros a una velocidad, ¿listo? Mientras que esta es una posición sub cero. Entonces, lo que tenemos en sí, como les decía hace un rato, es una situación, una solución que modela y determinar en realidad esa solución qué características tiene. Entonces, ¿qué características tiene? Que una de las constantes es una velocidad y la otra es una posición. Otro caso que tenemos nosotros, esencial y que se puede modelar muy fácilmente a través de una ecuación diferencial, es lo que se llama un decaimiento radioactivo. ¿Qué pasa? Un isótopo radioactivo, cualquiera, no decae linealmente. ¿A qué me refiero? A medida que hay mayor cantidad de material, su degradación es más rápida. Cuando hay menos cantidad de material, la degradación es todavía más lenta. Entonces, lo que se tiene en cuenta en nuestro caso es que un decaimiento radioactivo va a depender de la función de A de T menos K de A. ¿Dónde? Pues para nuestro caso, eh, la función de A es un valor que depende de la cantidad de átomos que se tienen en un cuerpo, mientras que K es una función que depende del tiempo. Entonces, y que además es una constante. Entonces, obviamente lo que tenemos nosotros es una representación de una ecuación diferencial de este tipo. Eh, ¿Qué tenemos en cuenta? La solución que vimos antes, la h de t, o en este caso anterior, la a de t, no es solamente un número. O sea, la solución no nos da un número, sino que nos da una función. ¿Sí? Como se dieron cuenta anterior, si yo tuviera las variables, no me va a quedar C1 y C2, no me va a quedar una función con respecto a un número nomás, sino que va a depender de la función t. Entonces, varias cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Aquí, que la parte más importante en el desarrollo de esto es la integración como herramienta de solución y tener en cuenta saber derivar. Entonces, ojo porque aquí muchas de las ecuaciones diferenciales que vamos a trabajar van a tener que integrarlas. Entonces hay que manejar muy bien la parte de integración. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta una característica cada vez que uno vea una razón de cambio, o sea, cambia el tiempo con respecto, perdón, la distancia con respecto al tiempo, la velocidad de un cuerpo, aparece la velocidad como tal, vamos a tener nosotros eso se puede modelar por lo general a través de una ecuación diferencial. Eh, bueno, ve aquí. Bueno, vamos a mirar un par más de ejemplos para determinar si son o no soluciones de una ecuación diferencial. O sea, que vamos a tener nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, la función, o nos están pidiendo aquí, determinar si esta función y igual a x a la 4 sobre 16 es solución de esta ecuación diferencial. Entonces, como les decía, lo primero que hay que hacer es hallar la primera derivada. Entonces, la primera derivada de esto sería 4x a la 3 sobre 16, es decir, x a la 3 sobre 4, que sería 4 cuarta de 16
4 y cuarta de 4, 1. Entonces, para nuestro caso, como les decía, se reemplaza sobre la ecuación diferencial. Es decir, de y sobre x es lo que nos acaba de dar x a la 3 sobre 4 igual a x, perdón para no confundirlos, entonces un 4, no una y, un 4. Y hallar a un medio es lo mismo que sacar la raíz, o sea que tengo que hallar la raíz cuadrada de esto que tenemos aquí. Entonces, si yo me doy cuenta, la raíz cuadrada de x a la 4 es lo mismo que dividir ese exponente por 2, pero abajo la raíz cuadrada de 16 es 4. Es decir, que esto nos daría, entonces, con lo que quiere decir que esto nos está dando x a la 3 sobre 4 y x a la 3 sobre 4 aquí. Entonces, son soluciones iguales, lo que me dice que sí es solución. Esta función principal con la que iniciamos es solución de esa ecuación diferencial. Ahora, tenemos nosotros en cuenta, o nos dicen aquí que compruebe que es una solución. Entonces, voy a dejar este ejercicio para que lo solucionemos en la casa y me cuenten ustedes si lo entienden o no. ¿Listo? Y lo mismo de estos dos, entonces les voy a pedir que lo copien o revisen después esos dos ejercicios que les voy a pedir. Perdón, porque aquí no me apareció la ecuación. Sí. Comprobar que y igual a x cuadrado más c no es solución de la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, con respecto a eso, vamos a resolverlo. Y va a haber un primer trabajo a desarrollar. El trabajo va a ser realizar los ejercicios pares del 2 al 16 de la sección 1.1. Entonces, recordemos que yo les dije a ustedes que bajaran del, del, de nuestro del aula, que Hola, bajaran. virtual. Aló, aló, aló. Sí, virtual. Sí, que bajaran de allí el capítulo 1.1, yo lo tengo por acá, aparte, creo. No sé si lo bajé aquí, no recuerdo. Aquí tengo el libro. Vamos a mirar el libro. Entonces, lo que les voy a pedir que desarrollen para esta semana es los ejercicios de la sección 1.1. Eso están en la página 9. Entonces les voy a pedir que de esta sección determinen si son solución o no las ecuaciones, perdón, los ejercicios pares del 2 al 10. Entonces lo que tienen que hacer es resolver estos ejercicios. ¿Para cuándo van a resolver esos ejercicios? Para el jueves, perdón, el miércoles, voy a hacer tutoría. Entonces las personas que tengan dudas sobre esos ejercicios, hacemos la tutoría. Esa no la voy a grabar. Entonces tengan en cuenta traer los ejercicios ya preparados y después pues les voy a dejar otra serie de ejercicios para que los puedan resolver. Es decir, que el miércoles traigan desarrollados esos 5 ejercicios, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Hacemos una retroalimentación y les dejaré otros ejercicios para que los desarrollen y los entreguen hacia la otra semana el lunes. Ya, pero estos que acaba de poner, profesor, solo para hacer, para estudiar Sí, sí, o para entregar. exactamente. Esos son para estudiarlos. Entonces, la táctica de trabajo va a ser la siguiente. Ustedes los desarrollan y en la tutoría del miércoles los que puedan estar los traen, revisamos los ejercicios, miramos
qué hicieron, si tienen dudas, si no tienen dudas sobre ellos, y a partir de eso después dejo para que solucionen otros ejercicios con respecto a eso. ¿Listo? Listo, Básicamente aquí profe. es únicamente hacer las derivadas correspondientes en su caso. Como les dije, esos ejercicios ya están en el aula, están entre los que yo les dejé en el capítulo 1.1, en la semana 1, para que los puedan desarrollar. ¿Ok? Bueno, Listo, profe. listo, David. Diana Carolina, te veo por ahí, conectada. Bueno, parece que no. De todos modos, las personas que no pudieron, ok, sí, por ahí me contesta Diana. Las personas que no pudieron estar en toda la tutoría, pues mañana espero que en la mañana ya esté la grabación subida al aula y pueden revisar entonces las indicaciones que se desarrollan. ¿Listo? Bueno, entonces hasta aquí llega nuestro encuentro. Cualquier duda que tengan, pues como les digo, la vamos a resolver el miércoles en la próxima tutoría. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, David, muchas gracias. Diana, lo Listo, mismo. profe. Te encargo, Diana, ojalá que puedas en la próxima tener audio. Con eso, pues también puedes participar y trabajar si tienes dudas. Es un poquito más difícil en el chat. Bueno, que tengan una buena noche.